Tú me prometiste el amor y la buena fortuna, la vida llena de colores y cielos. Muy buenas tardes, yo soy Fernando, Yo soy Andrea, buenas tardes con todos. somos de La Llama Curiosa, una comunidad interesada en la divulgación científica a jóvenes, adultos y niños. Eh, Tenemos como objetivo el socializar el conocimiento mediante la difusión de contenido netamente científico. Esto quiere decir que está basado en evidencias y sobre todo que no queremos caer en el sensacionalismo en el que caen muchos medios. Y claro, lo hacemos mediante nuestras publicaciones, eventos, charlas, videos y otras actividades, ¿no? Como esta video entrevista. Entonces también tenemos el objetivo de luchar contra la desinformación y la malinformación, sobre todo, que es tan común hoy en día, y así también construir al desarrollo, o contribuir al desarrollo de una sociedad no solo más informada, sino también empoderada y educada. Con todos, muchas gracias primero a todos por estar viéndonos en este momento. Bueno, como todos saben, el tema de coyuntura actual y ya desde hace más o menos unos más de 4 meses es el tema de la pandemia por el SARS-CoV-2. Sabemos que este tema está íntimamente relacionado con el cambio climático y nuestra invasión a los ecosistemas debido a procesos de urbanización, de industrialización, han hecho que muchos de los animales silvestres tengan que buscar unos nuevos hábitats, nuevos lugares para subsistir. Todo esto ha llevado a que también nosotros estemos mucho más expuestos a muchos virus que ellos cargan. Dado esto, nosotros hemos visto importante poder informarles y darles información científica veraz sobre este tema, ¿no? Sobre el origen, la propagación, la transmisión y también los posibles futuros brotes que haya de este virus. Entonces, ya con esta introducción, lo vamos a hablar de nuestro invitado, el invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Carlos Zambrano Torrelio. Él es biólogo y ecólogo de formación, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí mismo, en Bolivia, y también de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo un doctorado en Biología Ambiental y Evolutiva de la Universidad de La Sapienza, en Roma. Cuenta con alrededor de 15 años de experiencia en posiciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, planificación de uso de tierra, cambio ambiental y aparición de nuevas enfermedades. Ha participado en el desarrollo de productos científicos muy importantes, como por ejemplo un marco ecológico para el modelamiento geográfico de la transmisión de enfermedades, y también un artículo de opinión bastante interesante y recomendado, que es el desarrollo sostenible, cómo el desarrollo sostenible debe considerar el riesgo pandémico, ¿no? Hoy en día. Actualmente tiene el cargo de vicepresidente asociado de EcoHealth Alliance, que es una organización ambiental sin fines de lucro, la cual tiene como objetivo el proteger la vida silvestre y la salud pública de esto de la aparición de nuevas enfermedades, ¿no? Sobre todo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Gusto y muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. No, de qué, más bien gracias por venir y por participar de nuestra video entrevista y de informarnos sobre este tema que es tan relevante en nuestra coyuntura ahora, ¿no? En esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, Carlos ha preparado una pequeña presentación sobre el tema, sobre las pandemias, el origen, la propagación y los futuros brotes, sobre todo, que es muy interesante. Así que la plataforma es tuya, Carlos. Puedes empezar cuando tú quieras. Listo, muchas gracias. Solo para confirmar, ¿pueden ver allá? Sí. Sí. Perfecto. Aquí. Listo, súper bien. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Espero que esta vez no haya ningún problema. Perfecto, empezamos. Ahora, entonces, muchas gracias. Voy a hablar entonces sobre el tema de pandemias, el origen, propagación y los potenciales futuros brotes.
Es importante un poco recordar de que las enfermedades o nuestra historia como humanidad ha estado relacionada con enfermedades y es muy probablemente que nosotros como una especie humana hemos estado influenciados por distintas enfermedades. En nuestra historia relativamente reciente, la peste negra fue algo muy importante que cambió la cantidad de personas en la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la peste negra redujo de 450 millones a 350 millones de personas. Y en algo más recientemente tenemos cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, él llegó con distintas enfermedades, ¿no? Incluyendo la viruela y sarampión, que tuvo un impacto masivo en las comunidades, en las poblaciones locales de entonces. Pues hay algunos estimados que sugieren que las poblaciones en México se redujeron de 15 millones a 1.5 millones, con algunas poblaciones en el Caribe yendo a la extinción, como los taínos, por ejemplo, ¿no? Entonces fue impactante la llegada de enfermedades al Nuevo Mundo. Más recientemente en este siglo, a principios del siglo pasado, tenemos la influenza española que infectó más de 500 millones, con aproximadamente 100 millones de personas muertas. Y bueno, más recientemente, en el 2006, tenemos un caso, otra pandemia que era el H1N1, la nueva influenza, que voy a hablar un poquito más adelante, que infectó a muchísimas personas a nivel mundial. Bueno, en nuestra historia mucho más reciente tenemos casos que esa es la parte interesante, que muchas veces no se escuchan en las Américas o no se escuchan en distintos otros lugares, porque afectan a un grupo o están restringidas geográficamente, como por ejemplo el virus del Nipah, que está restringido a Malasia y a Bangladesh, o por ejemplo el ébola que está restringido al África, y lo escuchamos porque en realidad empieza a haber una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando escuchamos en las noticias. Entonces, por ejemplo, el brote que hubo en Bolivia el año pasado del Chapare virus, donde murieron 4 personas, si no me equivoco, fue importante por un par de semanas en Bolivia, para después realmente no ser escuchado más. Y es más, el resto del planeta les aseguro que no escuchó de ese problema. Entonces, hay ese tipo de cosas que estamos rodeados y estamos constantemente enfrentados al virus. La mayoría de estos virus nacen, o de estas enfermedades, mejor dicho, nacen o vienen los compartimos con animales. ¿Y por qué es esa razón? ¿Por qué es esto? Es porque nosotros somos animales. Entonces, muchas veces nos olvidamos que nosotros somos parte del sistema y somos una especie más dentro del sistema. Entonces, nosotros compartimos nuestras enfermedades con los animales. Entonces, enfermedades como la rabia, el ébola, la toxoplasmosis o las enfermedades de Chagas, que en este caso son transmitidas por vectores, son compartidos con animales. Cuando una enfermedad nace de animales de vida silvestre, en realidad a humanos, es algo que llamamos un evento zoonótico o zoonosis, ¿no? Cada año hay aproximadamente 1.000 millones de casos en humanos que son reportados, ¿no? Pero entonces es muchísima gente que está infectada con algún tipo de enfermedad. ¿Dónde ocurren estas enfermedades? Entonces, como pueden ver en este mapa muestra la primera evidencia, la primera vez que una enfermedad pasó a humanos. Entonces, por ejemplo, la primera vez que el ébola pasó de murciélagos a humanos está aquí, es un punto. O la primera vez de que el HIV saltó de primates a humanos es aquí un punto. Entonces, aquí, si pueden ver en el centro de Sudamérica, en el centro de Bolivia, en realidad, hay un punto que es el Chapare virus, que es el ejemplo que tengo aquí. Y es la primera vez que se reportó esta enfermedad en una población humana. Entonces, esto es para darles un vistazo rápido. Como pueden ver, la mayoría de los casos están en Norteamérica y en Europa, pero eso simplemente es una relación, está directamente relacionado con la cantidad de inversión pública que se hace en el tema de
de zoonosis o de vigilancia zoonótica o de salud en general. Entonces, y además por la cantidad de investigación que se hace en la región. Entonces, hay mucha gente investigando esto y claro, entonces hay más reportes y hay más reportes científicos sobre el tema. Pero en realidad nuestros estudios sugieren de que estas enfermedades son más comunes en los trópicos y en lugares con mayor biodiversidad de mamíferos. En general, las enfermedades zoonóticas han ido incrementando de frecuencia, como pueden ver en este gráfico. Las barritas blancas muestran enfermedades con un origen animal. Entonces, como pueden ver, están separadas desde 1940 hasta el 2000 en este caso, y con un pico entre el 80 y el 90, y se piensa que ese pico está relacionado a esa época era donde teníamos más casos de HIV. Entonces, la mayoría de la población humana en general estaba comprometida inmunológicamente, entonces observamos más casos, pero como pueden ver hay un aumento constante, un aumento con la frecuencia de estas enfermedades. Y esto generalmente está relacionado a la cantidad de gente que tenemos ahí, ¿no? A la cantidad de personas. Aproximadamente se estima que hay de 2 a 3 nuevas zoonosis, de 2 a 3 nuevas enfermedades en humanos cada año. Imagínense, prácticamente cada 4 meses aparece una nueva, pero por distintas razones no llegan a ser pandemias o simplemente pasan desapercibidas, no las conocemos. Es un grupo de gente que ha estado expuesta, que se ha enfermado, o 1 o 2 personas tal vez se han enfermado y no ha pasado mayor, han pensado que era una gripe cualquiera y dejan pasar. Entonces, pero era una enfermedad nueva, simplemente que no ha tenido una capacidad de pandemia. En realidad, estimamos, los estudios sugieren que hay aproximadamente 2 pandemias cada 100 años. Es decir, son eventos extremadamente raros cuando se vuelve una pandemia. Es muy frecuente, es más frecuente que haya zoonosis cada año. Los casos más recientes, por supuesto, ya están familiarizados con el coronavirus, el 2, pero no se olviden del Zika virus o MERS en el Medio Oeste, o lo que les comentaba del H1N1 en el 2006, la fiebre porcina. En realidad, hay varios factores que están relacionados con por qué aparecen estas enfermedades, ¿no? En primer lugar, algo importante para aclarar es de que todo esto es un riesgo hacia humanos. Si se pone a pensar, si retiran de la ecuación a los humanos, no habría problemas, no habría enfermedades. Nosotros estamos expuestos a las enfermedades y nosotros, al modificar nuestro ambiente, nos hacemos más propensos a nuevos brotes, a nuevas enfermedades. Entonces, algunos de nuestros estudios muestran que, por ejemplo, aproximadamente el 30% de las enfermedades que conocemos en humanos tienen un origen, son originales de origen animal, pero que son debidas a un cambio en uso de la tierra, como deforestación o cambios en la industria agrícola, como intensificación agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de las enfermedades están relacionadas con un tipo de transformación de nuestro ambiente. Aquí hay unos cuantos ejemplos abajo a la derecha que pueden ver. Entonces, por ejemplo, yo tengo otros ejemplos más adelante, pero para darles una idea, esto es a nivel global, la fragmentación del bosque, es decir, dejar pedacitos de bosque en el paisaje, aquí en Estados Unidos está relacionado con un aumento en el riesgo de la enfermedad de Lyme, que esa enfermedad es transmitida por un ácaro. Y cuando un humano es infectado por el ácaro, se es infectado y pasa muchas veces desapercibido por años inclusive. O como les había comentado, el tema del Nipah virus en Malasia, debido a la intensificación agrícola, la mayor cantidad de granjas de cerdos y producción de frutas, producción de mangos en Malasia, produjo la aparición la transmisión de Nipah de murciélagos a cerdos y de cerdos a humanos. O, por ejemplo, tenemos otro tipo de enfermedades como, por ejemplo, el ébola, que está relacionado a la pérdida de bosque en África. Otro ejemplo que les comenté hace unos minutos, esto es en Bolivia, el año pasado, el Nomachupo virus
Hay brotes cada año de este virus, es conocido como la fiebre hemorrágica boliviana, que es transmitida por algunos roedores, y ahí tienen una pared de roedores, que es como algunos grupos controlan la enfermedad, pero simplemente matan a todos los roedores sin tener una razón o una justificación para matar absolutamente a todos. No todos transmiten la enfermedad. Y esto es relacionado a un incremento en la abundancia, en la cantidad de estos roedores, debido a la presencia de plantaciones de caña de azúcar. Se aumenta la caña de azúcar, aumenta los recursos para estos roedores, los roedores se pueden reproducir mejor, la gente está cosechando la caña de azúcar en esos lugares y llega a infectarse, y la transmisión es a través de las heces fecales de estos roedores. El año pasado hubo una cosa importante, que fue el Chapare virus, que les comentaba antes. Originalmente el primer brote de ese virus apareció en el centro de Bolivia, en una localidad que se llama Chapare, pero este año fue reportada a más de 1,000 kilómetros al norte y en otro departamento, el departamento de La Paz, donde fueron infectadas 4 personas, o creo que 6 personas, y de esas 4 murieron. Entonces, como pueden ver, este es un impacto directo en el paisaje, debido a la intensificación agrícola y la cantidad de gente que está involucrada cosechando la caña de azúcar. El cambio climático es extremadamente importante. Estamos ya observando cosas de cambio climático en general en nuestro planeta, pero cosas que no estamos considerando muchísimo es el tema en este caso, por ejemplo, las anomalías de precipitación, ¿no? Entonces, y que están relacionadas al niño o a la niña, ¿no? Entonces, el niño o la niña eran eventos relativamente, tenían un periodo, una frecuencia, pero ahora han cambiado la estructura, y entonces se espera más frecuentemente aparecen eventos con el niño o la niña, o con mayor intensidad. Entonces, esta desviación del promedio, esa desviación del patrón que tenía las lluvias, está directamente asociada a enfermedades como el hantavirus o la peste en Estados Unidos, por ejemplo, o la cólera en Tanzania, o, por ejemplo, dengue en Brasil y en el sudeste asiático. Entonces, son ejemplos de que ya el cambio climático, el cambio en los patrones de precipitación nos están causando problemas importantes ya en nuestra salud. Es importante recordar que, otra vez, de que la transmisión directa de vida silvestre a humanos es rara. Como les decía, vemos casos como 4 veces o 2 a 3 veces al año, ¿no? Entonces, no es muy común, pero hay distintos niveles de esa transmisión. Hay transmisiones que van de vida silvestre a animales domésticos, ¿no? Directamente, sin humanos, o de animales domésticos a humanos, o de vida silvestre y los 3 mezclados. Entonces, tengo algunos ejemplos acerca de eso. Este es bien interesante, este caso. Esta es una enfermedad, una peste que había en ganado, y en el 2011 recién se pudo controlar esta peste en ganado en el mundo. En el espejito de ese auto pueden ver, ahí está el ganado. Es una foto antigua donde están, como pueden ver, las vacas están muertas por todas partes. Entonces, esta enfermedad fue controlada, como les decía, y ahora hay una constante vigilancia zoonótica sobre esto, ocasionaba importantes pérdidas en la parte agrícola. Pero de esta enfermedad que apareció otra enfermedad, que en este caso es el sarampión, y apareció en la población humana. Entonces, eso es importante. Esta enfermedad nació directamente de animales domésticos a humanos. Y los humanos, nosotros somos los reservorios, somos los que llevan esta enfermedad de un lado a otro, y nosotros no transmitimos a otras especies. Pese a que tenemos ahora vacunas, en muchos sitios, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay brotes constantes de esta enfermedad, y eso es porque la gente no quiere vacunarse. El otro caso que les decía, el de la mezcla de vida silvestre, animales domésticos y humanos, es el caso de la influenza, el H1N1, es una influenza nueva que apareció en México en el 2006, y hubo una recombinación, una combinación de virus
de esta influenza en un cerdo. El cerdo estaba enfermo con una influenza del cerdo, pero además se enfermó con una influenza de un ave y de un humano. Y es ahí donde ocurre esta recombinación, esta nueva aparición, nueva enfermedad que contagió a los humanos y de ahí se esparció por todo el mundo. Y bueno, eso nos lleva a otro tipo de contacto con humanos, que son los mercados que estamos hablando. Son ejemplos de mercados en China. El SARS en el 2002 se originó de murciélagos en este sitio, que fue de un murciélago se fue transmitido a un tipo de gatos, los civets que se llaman, que están allá, y de ahí a humanos. Y se piensa que este año también, el reporte del año pasado fue de que el SARS coronavirus 2 apareció en un mercado en Wuhan y que es más probable que tenga un origen en murciélagos. ¿Cómo? Bueno, entonces se piensa que este murciélago pudo estar en contacto con pangolines parecido a un quirquincho, un pequeño armadillo, y en pangolines donde hubo una recombinación del virus, ya que el pangolín le pudo tener una proteína, una parte genética que es necesaria para la infección en humanos, y es de ahí que pasó a humanos. La otra teoría que estamos discutiendo, que se está manejando, es de que el murciélago tuvo un contacto directo con humanos, y es en humanos que ha estado circulando por un periodo de tiempo que no sabemos, hasta que hubo una evolución natural dentro de los humanos y una selección natural, y el virus fue capaz de integrar la proteína que es necesaria para poder esparcirse al resto o poder pasar de humano a humano. Entonces, esas son las dos hipótesis que estamos manejando ahora, y que eso es lo que sugiere la evidencia. Ocurrieron otro tipo de enfermedades de este tipo antes, entonces este es interesante. Este es una enfermedad en África que se llama Sosuga virus, que fue infectada a un biólogo de campo que no tuvo el cuidado de protegerse, y entonces se enfermó con Sosuga virus en Uganda, y bueno, fue hospitalizado. Fue hospitalizada esa persona. Entonces es importante recordar que la protección para la gente que hace trabajo de campo es importante en este caso. Pero va de los dos lados. Nosotros también podemos transmitir enfermedades a los animales. Y hay ejemplos importantes especialmente para proteger a primates, porque como somos genéticamente similares o filogenéticamente más cercanos a los primates, entonces podemos contagiar enfermedades a ellos. Y el caso más reciente, el coronavirus que estamos hablando ahora, sabemos que está infectando, que nosotros los humanos estamos transmitiendo esta enfermedad a gatos, ¿no? Entonces los gatos no transmiten a humanos, pero más bien al contrario, nosotros les estamos infectando a estos animales. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el reto? Es el reto que tenemos que discutir como científicos, como humanidad, es de que estamos creciendo muy rápidamente y sin control, y que para el año 2050, bueno, vamos a ser 9.6 mil millones de personas, y ese grupo de personas va a requerir comida, alimentarse, todo de la misma manera que nosotros lo hacemos. Entonces, vamos a necesitar prácticamente doblar la cantidad de espacio que necesitamos para producir comida. Y eso es extremadamente importante. Tenemos que empezar a discutir este tipo de cosas para el futuro. Aproximadamente 1/3 de la comida que producimos como humanidad es desperdiciada. Imagínense, 1/3 de la comida que producimos la tiramos a la basura. Cuando vamos a comprar algo, cuando cocinamos algo, siempre hay un desperdicio, algo que se bota. Entonces, y eso producir esa comida ha venido de la Tierra, ha venido de alguna parte del planeta para producir, se ha convertido esa energía del planeta en la producción, ya sea de vegetales, de carne, de lo que sea, y 1/3 de eso estamos desperdiciando. Entonces tenemos que ser más inteligentes en el manejo de nuestros recursos. Con ese reto, bueno, termino rápidamente para contarles de algunas iniciativas que están pasando. Nosotros estamos trabajando muchísimo en el tema de la salud ecosistémica, de mantener la integridad de los ecosistemas para poder, y además del manejo de ecosistemas para mejorar la salud humana, no solamente la producción
la parte económica, pero también la parte de salud y el bienestar humano. O sea, hay algunas iniciativas en las que estoy trabajando. Uno es lo que se llama el Task Force, el Grupo de Trabajo de Salud Humana y Manejo de Ecosistemas, que manejo con la UICN y la Comisión de Gestión de Ecosistemas. Y el otro es, y esto es que recientemente fue creado, estamos hablando creo que 2 o 3 días de su creación, de la primera reunión, es de la Red de Ecología de Enfermedades de Latinoamérica, que estamos organizando ahora para poder trabajar en conjunto sobre este tipo de enfermedades. Pero estas son 2 iniciativas que estamos manejando, y además le agradezco a los organizadores de este webinar, y estoy dispuesto ahí disponible para sus preguntas. Pero muchas gracias por esta iniciativa. Necesitamos iniciativas locales, pero basadas en ciencia. Necesitamos ese tipo de influencia en nuestras sociedades y en nuestras políticas, en nuestros gobiernos, para poder tomar decisiones inteligentes del manejo de nuestros recursos, para poder evitar este tipo de pandemias que estamos pasando ahora. Muchísimas gracias por su atención y listo para sus preguntas. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Estaba muy, muy interesante. Bueno, ahora queríamos hacerte algunas preguntas. Básicamente, bueno, algunas sobre tu presentación y otras sobre algunos trabajos que has hecho, algunos estudios. La primera está un poco relacionada a la parte del... está relacionada a la parte del origen del brote del virus. Hablabas de 2 tipos de hipótesis, de 2 hipótesis. Ahora, ¿qué haría falta como para probar una de las hipótesis? ¿Qué es lo que se necesitaría, digamos, para saber si se originó en los pangolines y después pasó a los humanos, o si directamente pasó a los humanos y más bien hubo algún tipo de mutación que le dio la llave, ¿no? Para el cerrojo, digamos, ¿no? Ajá. Claro, sí, buena pregunta realmente. Bueno, necesitamos más trabajo de campo, ¿no? Necesitamos más muestras. No te olvides que China es un país independiente, tiene sus propias reglas, y nosotros tenemos acceso a la secuencia que ellos mandaron. Prácticamente mandaron un código de DNA que está disponible para cualquier persona en el GenBank, y esa es la información que tenemos. Usando esos datos podemos comparar con otras secuencias que hay disponibles, y comparar cuán similares son. Y entonces, pero por eso sabemos, por ejemplo, que el virus el primer reporte de China es 96% similar a otro virus que se había reportado anteriormente en China, porque pudimos hacer esa comparación. Sabemos, por ejemplo, de que el virus está mutando relativamente lentamente en la población humana, y por eso sabemos cuándo o de dónde ha llegado el virus, por ejemplo, a Estados Unidos. Sabemos que llegó directamente de Europa, o en Norteamérica, en Sudamérica llegó de China directamente. Entonces nos permite hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, dependemos de la cantidad de datos que están en estos bancos de datos. Y por ahora lo que necesitamos es más colectas o más secuencias de gente que se ha infectado en China directamente, más secuencias de pangolines que se han infectado, que tengan coronavirus, y más secuencias de murciélagos que tengan el coronavirus. Ahora, es importante, cuando hablo de secuencias, no estoy hablando de que tenemos que cultivar el virus, o tenemos que crear o producir el virus. Necesitamos las secuencias genéticas, que es lo que usamos para comparar. Y después de eso necesitamos trabajar ya, eso es el trabajo en computadora, para hacer las comparaciones y ver si hubo un movimiento o si la llave, como dices, pasó a otro virus, o una recombinación de virus, ¿no? Y la mayoría de esas cosas se hacen directamente en computadora y se hacen simulaciones. Y muchas veces nosotros podemos hacer el análisis y vemos cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces asignamos
resultados basados en esa probabilidad de infección. Listo. Y también nos hablabas de que, por ejemplo, han surgido muchas o surgen muchas enfermedades zoonóticas con bastante frecuencia, pero no llegan a ser una pandemia. Entonces, ¿qué características tiene el SARS-CoV-2 para que haya llegado a ser una pandemia? Y claro, ahora haya mucha gente muerta, ¿no? Sí. Claro, algo importante es de que el SARS, como este SARS-2, en realidad tiene esta característica de altamente transmisible. Pero una vez que es transmitido, una vez que está en la población, en humanos, es muy fácilmente de transmitir, pero no causa una mortalidad o un impacto muy rápido en la población. Es decir, inclusive hay muchísima gente que es asintomática, ¿no? Que es el gran problema, de que está enferma y está de lo más sana y está transmitiendo. Entonces, el virus, en este caso, la estrategia de este virus es de que no está afectando a su hospedero de manera drástica, ¿no? Y puede ser capaz rápidamente de transmitirse. Es cierto que ocasiona enfermedad, casos de alta mortalidad, pero la mayoría de la mortalidad está asociada a condiciones preexistentes en estas personas. Entonces, hay personas que tengan otro tipo de enfermedades, es más probable que sufran o que haya una mortalidad más alta en este grupo. Entonces, eso es importante de recordar. Ahora, otra vez, para comparar con el caso del arenavirus en Bolivia, por ejemplo, el arenavirus o los arenavirus o la fiebre hemorrágica boliviana tienen características similares. Es muy, muy, muy fácil, es de alta transmisibilidad, es decir, muy fácil de transmitir de humanos a humanos, ¿no? Pero tiene una mortalidad mucho más elevada. Entonces, nuestros sistemas de vigilancia fueron capaces de detectar más rápidamente porque había 3 personas o 2 personas muertas en una semana, en 10 días. En cambio, el coronavirus pasaron semanas, 2, 3, probablemente un mes, hasta que haya la primera persona que haya tenido que haya muerto de esta enfermedad, un grupo de personas que estén muriendo de esta enfermedad. Mientras tanto, el virus iba transmitiéndose entre los humanos, ¿no? En la población humana. Finalmente, el otro punto importante es de que ahora estamos más conectados que nunca. Yo trabajo muchísimo en el sudeste asiático y yo puedo llegar salir desde mi casa y puedo llegar hasta Malasia en 26 horas, de la puerta de mi casa al hotel donde me voy a quedar, en 26 horas. Entonces, imagínate cuán conectados estamos. China es un centro de movimiento de personas increíble. Hay miles de vuelos diarios, hay cientos de miles de personas volando alrededor del mundo diariamente. Entonces, si no detectamos esto, o ellos no detectaron a tiempo esto, entonces es mucho más fácil que la enfermedad haya salido de China y haya infectado a otras personas. Sí. Tenemos una pregunta de una de las personas que nos está viendo y lo que ella nos dice es que lo que nos explicaba sobre los diferentes factores que pueden intervenir en la aparición de los diferentes virus. Entre los más importantes estaba el cambio de uso de la tierra, ¿no? Que por lo general es para agricultura, que era alrededor de un 30%, no me recuerdo bien, pero en el caso del coronavirus está relacionado con esto, con el cambio de uso de la tierra, más o menos cómo es el factor, digamos, principal, el factor climático, ¿no? Principal. Sí, perfecto, sí. Sí, hay un poco de confusión en realidad de eso. El caso del coronavirus que estamos hablando ahora no está relacionado directamente a la deforestación o al cambio en uso de la tierra. En este caso, lo que está directamente relacionado es en el manejo de las especies, en cómo juntamos especies para consumo humano, ¿no? Hay muchísimas rutas de transmisión, hay muchísimas rutas de que estas enfermedades pueden aparecer.
Entonces, las que yo les contaba era sobre roedores, la caña de azúcar y el salto a humanos. Pero la otra manera de ver otra ruta que puede aumentar el contacto entre animales y vida silvestre, entre animales y humanos, es a través de estos mercados, donde se venden toda clase de animales. Esto no es específicamente para China, ¿no? Es importante recordar de que vas a encontrar estos mercados en todo el Asia, en África, en Latinoamérica, ¿no? Y ahí vas a encontrar de todo tipo de animales, ¿no? Poner ejemplos simples, vas a encontrar cerdos, gallinas, perros, gatos, en un solo lugar, en jaulas todos mezclados. ¿Ya? Y dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad donde estamos hablando, vas a aumentar algún otro animal de vida silvestre. Como por ejemplo en las Américas o en Ecuador, Bolivia, Perú, vas a encontrar el cuy, el cuy, vas a encontrar ese tipo de animales, que es un tipo de roedor que está ahí, ¿no? Que es consumido. En África vas a encontrar, te aseguro que vas a encontrar primates, y en algunos lugares vas a encontrar murciélagos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la gente tradicionalmente los ha estado comiendo. En el caso del coronavirus, de SARS-2, la aparición fue en este tipo de mercados en Wuhan, que trajeron probablemente un murciélago y los ponen unas cajitas ahí, y debajo o encima hay otros animales. Entonces imagínate, probablemente ha estado un murciélago y haya estado al lado o debajo un pangolín o un gato. Y entonces estos animales, el murciélago está asustado, está probablemente orinando y está cayendo todas las cosas en el pangolín cuando come. Ahí ocurre esta mezcla de fluidos, y eventualmente este animal va a ser sacrificado y va a pasar a ser consumido por algún humano. Entonces es ahí donde probablemente cuando los matan hay un corte directamente, por ejemplo, entre el humano se corta, hay una mezcla de sangre de murciélago con sangre de humano, o cuando va a agarrar al murciélago, imagínate, estoy seguro que los muerden, y entonces ahí existe ese contacto directo, y ahí es donde nos contagiamos de estas enfermedades. Y bueno, pues es así probablemente que ha pasado en este caso, ¿no? Pero otra vez necesitamos más evidencia, necesitamos más trabajo de campo para entender bien en el caso del coronavirus 2 qué es exactamente lo que pasó. Bueno, un poco relacionado con la pregunta anterior, y tal vez es un poco más a la parte de políticas, es ¿qué tipo de políticas públicas piensas que se podrían implementar ya para evitar el consumo de animales exóticos? Muchas veces el consumo está directamente ligado con la parte cultural. O sea, la gente usa muchas veces la grasa de tal animal para los resfríos o cosas así, ¿no? Entonces, Eso también sí quería acotar algo ahí. Bolivia ahorita está dentro del convenio de la biodiversidad, ¿no es cierto? Es parte de Bolivia, tanto Bolivia y Ecuador son parte de este convenio. Y queríamos saber qué tanto así, o sea, sí es un convenio vinculante, pero qué tanto así cumplen nuestras políticas públicas con ese convenio. Sobre todo, claro, en el Bueno, respeto a la biodiversidad, sí. Síguelo. Bueno, buenísimos puntos. Sí. Los convenios de biodiversidad, la mayoría de los países ha firmado. Yo creo que todos, menos Estados Unidos, es parte de este convenio de biodiversidad. Y bueno, el convenio habla de un manejo sostenible o sustentable de la biodiversidad, ¿no? Y reconoce además el uso tradicional de la biodiversidad, de los recursos naturales, especialmente por comunidades indígenas. Entonces, hay toda una plataforma para apoyar a comunidades indígenas en este aspecto, ¿no? En muchos casos los gobiernos no pueden cumplir con los objetivos que se han trazado en este convenio. Entonces ahí tenemos a los objetivos de el Aichi, que hay muchísimos de esos, pero no podemos, no solamente en Sudamérica, pero en general los países es muy difícil alcanzar esas metas, las metas de Aichi. O más recientemente los objetivos sostenibles de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces no podemos alcanzar eso por
porque no tenemos políticas necesariamente para eso, pero también porque no tenemos los recursos necesarios para eso. Estamos lidiando con otro tipo de problemas y no podemos lidiar con alguna de las metas o objetivos, ¿no? Es importante considerar de que estas sugerencias de algunas organizaciones acerca de que se tiene que prohibir el consumo de vida silvestre en general, que sea como una prohibición completa global, a mí me parece totalmente irresponsable. Este es personal, ¿no? Mi opinión personal es totalmente irresponsable. Responde para mí a organizaciones internacionales grandes que están tratando de tener un impacto y tratando de aprovechar esta coyuntura que vivimos, ¿no? Y además viene como una respuesta de arriba hacia abajo, ¿no? Y no está tomando en consideración el impacto local que va a tener este tipo de prohibiciones, ¿no? Hay que considerar que hay miles de personas que dependen económicamente o para consumo de proteína del consumo de estos animales. Hay muchísimas cosas relacionadas a la medicina tradicional que está reconocida por las legislaciones de cada país a los que estamos tratando de prohibir el consumo. Estoy de acuerdo que tiene que haber una mejor legislación y además tiene que haber un mejor control en términos de bioseguridad en cuanto a qué animales y cómo poder manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo de murciélagos no debería estar permitido, ¿no? En ninguna parte por el tipo de riesgo que representa humanos. Y, entonces, debería manejarse eso a través de la legislación de cada país. Segundo, no podemos prohibir el tema de consumo en general. Hay lugares donde hay granjas que producen animales de vida silvestre, por ejemplo, unos roedores que se llaman de bambú en China, que producen bastante cantidad que es consumida y ven, hay toda una cadena que sería afectada económicamente por una prohibición de esto. Finalmente, si se prohíbe este tipo de cosas, van a pasar, los mercados van a pasar a ser un mercado negro. Y ahí es donde no tendríamos ningún control, absolutamente ningún control. Recuerden que el tráfico de especies y el tráfico ilegal de especies sigue las mismas rutas que el tráfico de drogas y de armas. Y es probablemente que van a estar protegidos, van a trabajar con esa gente para mover animales de vida silvestre. Y ahí tendríamos cero control y aumentaría muchísimo más el riesgo de enfermedades. Otra vez, yo creo que deberíamos trabajar localmente y debería haber manejo local, pero basado en evidencia y basado en consultas con pueblos indígenas y con actores locales en cómo se debería manejar el tema de vida silvestre en cada país. Sí. Ahora teníamos una pregunta un poco relacionada a uno de los estudios que habías hecho, es sobre un marco ecológico para el modelamiento de la transmisión de enfermedades. Bueno, aquí hablas un poco en general sobre las enfermedades, pero claro, está muy, muy relacionada a la pandemia del SARS. Es sobre un poco los métodos de mapeo, ¿no? De cómo se puede ver la distribución geográfica de las enfermedades. Y mencionabas dos tipos de mapeo. Uno es un poco más, menos específico, por así decirlo, que le llamaban el black box, que es un poco modelar la relación del huésped y el parásito, esas interacciones, pero se veía reflejada en los brotes de la enfermedad, ¿no? Y la otra que era más específica, que entiendo yo que incluye muchas más cosas, ¿no? Como diferentes tipos de huéspedes, diferentes tipos de interacción también entre parásitos, etcétera. Entiendo yo que los mapas que vemos ahora de los brotes del coronavirus están más enfocados a la parte de justo este método black box que se ve en este estudio.
No sé si ya existe algún tipo de mapeo mucho más específico, donde se muestre, donde se pueda ver tal vez un riesgo en la transmisión del virus, o tal vez se pueda ver también cómo se distribuye de una forma más específica la enfermedad. Y si es que no existe, ¿qué crees que hace falta para, para sí tener un mapa mucho más explicativo, mucho más que nos dé mucha más Claro. información, ¿no? Aparte de los outbreaks, que es lo que más vemos. Claro, sí, 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 entiendo. Sí, hay varios puntos ahí. Mira, en realidad, la mayoría de los mapas predictivos de riesgo que se hacen para hablar de enfermedades con origen animal, lo que hacen, lo que hemos hecho, incluyéndome a mí, es agarrar, primero, no hay mapas de distribución de virus, ¿no? Entonces es importante aclarar eso. No existe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus dependen del hospedero donde van a vivir. Entonces, si yo quiero mapear en el caso del sarampión, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es estar mapeando es la distribución de los humanos, porque el sarampión vive en humanos. Entonces, esa es la única manera de poder hacer eso, ¿no? Por ahora. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la distribución por decir algo, del coronavirus 2, lo que debería hacer es, debería modelar la distribución del murciélago y además probablemente del pangolín, ¿no? Pero eso me da parte de la historia, ¿no? Me da una parte de la historia, me dice dónde está el virus potencialmente, ¿no? Y en muchos estudios, muchísima gente, y otra vez incluyéndome a mí, hemos usado esto como una especie de acercamiento, como una especie de reemplazo a la distribución de los virus, ¿no? Y eso es lo que hemos mapeado y lo que hemos puesto en mapas. Pero el tema en enfermedades es mucho más complejo. Para que haya un riesgo, en realidad, tiene que haber una población que va a estar a riesgo. En este caso, la población que está a riesgo es los humanos. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo en ese artículo, entre otras cosas, es de que tenemos que, una cosa es mapear, crear estos mapas de distribución de la enfermedad, ¿no? No solamente del hospedero, no solamente la distribución del hospedero, pero también la distribución de la enfermedad dentro del hospedero y además el contacto de ese hospedero, la probabilidad de contacto del hospedero con humanos. Entonces, cuando ponemos esas dos cosas juntas, esas son las áreas que tienen mayor riesgo para transmisión. Es más, podemos refinar esto si le aumentamos, por ejemplo, la vulnerabilidad en los humanos. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar y decir aquellos sitios que tienen más cantidad de personas mayores a 60 años, o aquellos sitios que tienen niños, o mucha cantidad de niños, qué sé yo, más pequeños de 5 años. Esos grupos usualmente están más a riesgo porque tienen su sistema inmunológico comprometido o estén desarrollándose. Entonces, esos niños, más la presencia del hospedero, los pone más a riesgo. Y finalmente hay que poner el comportamiento humano. ¿Qué hacen los humanos en estos ambientes, ¿no? Entonces, un niño que está de 5 años, que está en una ciudad, ¿tú crees que va a estar agarrando murciélagos? Es muy improbable. Pero si estamos hablando de un niño de 5 años en África, que probablemente no ha tomado desayuno ese día, y va a encontrar un murciélago muerto o muriendo o un herido en el suelo, lo va a llevar a casa y le va a dar a su mamá para cocinar. Entonces, esa persona está mucho más riesgo que el otro grupo. Y el caso que acabo de escribir es lo que pasó en el ébola, por ejemplo, en África. Fue un niño de 5 años que encontró un murciélago en el piso y lo llevó a casa para ser consumido. Entonces, hay muchísimos otros factores que hay que considerar. Y en muchos de los casos, mucha gente solamente se queda en la parte de la distribución de la enfermedad, pero no considera los otros factores humanos que se tienen que desarrollar para crear estos mapas de riesgo a humanos. Si bien tenemos ahora muchísimos datos de brotes del coronavirus,
En este momento el coronavirus ya ha llegado y ya está distribuido en la población humana, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta que ahora se hace es de que, por ejemplo, no leí el artículo, pero que parece que la altitud aparentemente está negativamente correlacionada con la cantidad de casos, o por ejemplo, si lugares en verano va a disminuir el número de casos, ya viene otro componente ya ambiental de cómo modelar eso. Pero por ahora, en este caso, el coronavirus va a ser mucho más difícil hacer predicciones. El virus está ya en la población humana. Además, estas variables, digamos, climáticas, ambientales, creo que más influirían en el hospedero que en el mismo parásito, ¿no? O sea, en nuestro comportamiento. Correctamente, sí. Sí, ¿no? Sí, eso es importante. Nosotros estamos modelando al hospedero y consideramos que el ambiente afecta al hospedero, pero internamente el hospedero, como nosotros los humanos, tenemos, por ejemplo, una temperatura constante de 37 grados. Entonces, al murciélago o al virus, si es que está frío o caliente afuera, no tiene mayor impacto. Lo que sí le impacta al virus es la capacidad de que yo como hospedero quede en contacto con otro humano, Exacto. donde yo pueda pasar, pueda transmitir. Esa es la parte que es lo que hay que modelar, el contacto humano-humano. Qué bueno, sí, muy interesante. Entonces, bueno, aquí estaríamos acabando nuestra videoentrevista. Sí se ha alargado un poco por lo del corte y todo. Así que, bueno, primero disculpas si te hemos quitado mucho tiempo, Carlos. Espero que lo hayas pasado bien, que hayas podido expresar también todo lo que querías, ¿no? A nuestra población, a nuestro país y también a nuestra región, porque también nos están viendo desde Ecuador. Así que muchas gracias, Carlos, y nos vamos a mantener en contacto seguramente. Aquí nosotros también somos geógrafos ambientales, así que tenemos que algunas otras preguntas tal vez luego. Ajá. Por favor, sí, con un placer hablar con ustedes. Muchas gracias más bien y aplaudo su esfuerzo y su dedicación para organizar este tipo de eventos. Me parece fantástico poder colaborar con distintas disciplinas. Recuerden que nosotros trabajamos bajo este concepto de una salud que tiene como fundamento la colaboración entre distintas disciplinas y que entre todos tenemos que comunicarnos y poder colaborar juntos para poder salir adelante. Muchas gracias por la invitación y suerte en todo. Gracias, Carlos. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, a toda nuestra audiencia les queremos recordar que esta entrevista también la vamos a editar un poco por los problemas que tuvimos, lamentablemente, y la vamos a subir de nuevo con ya todas las ediciones y para que lo puedan ver bien en nuestro canal de YouTube y también lo publicaremos en el Facebook. Así que eso sería todo y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.